Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 4.32 del Richard Ferder tercera edición. En esta ocasión voy a realizar lo que se conoce como análisis de grados de libertad. Voy a empezar por el conteo de los grados de libertad en el evaporador, que es uno de los balances que puedo lanzar. Entonces voy a trazar una línea punteada para señalar el balance al evaporador. Una vez que hago esto, entonces voy a empezar a realizar el conteo. Lo primero que voy a contar son los que yo llamo flujos principales, que en este caso serían F3, F4 y F5. Por lo tanto, voy a notar que tengo 3. Las composiciones independientes. En F3 tengo una que sería X3S, en F4 tengo otra que sería X4S. Debo recordar que, por ejemplo, X3A no es una composición independiente porque se puede obtener a partir de X3S. Y X4A tampoco es una composición independiente porque se puede obtener a partir de X4S. Entonces tendría solamente dos composiciones independientes. La composición del agua en la línea número 5 no es independiente porque hay un solo compuesto, que en este caso es agua, por lo tanto su composición es 1. Entonces sumo esto y obtengo el número de variables, 3 más 2 es 5. Ahora, los flujos que conozco en el evaporador, no conozco ni F3, ni F4, ni F5. Por lo tanto tendría 0 flujos conocidos. Composiciones independientes conocidas. Conozco X3S y conozco X4S, por lo tanto conozco dos composiciones independientes. El número de balances independientes que puedo lanzar, solamente tengo que contar el número de compuestos que entran y salen del evaporador. En este caso tengo dos compuestos, por lo tanto puedo lanzar dos balances independientes. No tengo información adicional, es decir, no se me suministró información adicional, por lo tanto relaciones adicionales 0. Sumo esto y obtengo el número de ecuaciones independientes, que sería 4. A la variable le quito las ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que en este caso dan 1. Ahora voy a realizar el conteo en el mezclador. Voy a trazar una línea punteada para señalar el balance en el mezclador, en este caso en color verde también, y voy a realizar el conteo. Los flujos principales serían F2, F4 y F6, por lo tanto tendría 3 flujos principales. Las composiciones independientes. Tengo X4S en F4, X6S en F6 y tengo X2S en F2. Por lo tanto, tengo 3 composiciones independientes. La sumo con los flujos y me da el número de variables. Nuevamente, debo recordar que ni X4A, ni X6A, ni X2A son composiciones independientes porque se pueden obtener a partir de la otra composición. Entonces, con esto tengo el número de variables. Flujos conocidos no conozco ninguno. Composiciones independientes conocidas. Conozco X4S, X6S y X2S. Por lo tanto, tengo 3 composiciones independientes conocidas. El número de balance independiente que puedo lanzar. El número de compuestos o sustancias que están involucradas en el mezclador son 2. Por lo tanto, puedo lanzar 2 balances independientes. Las relaciones adicionales. No se me suministra ninguna información adicional, por lo tanto, tengo solo 0 relaciones adicionales. Sumo esto y obtengo lo que serían las ecuaciones independientes. A la variable le quito las ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que en este caso van a ser 1. Ahora voy a realizar el conteo de los grados de libertad en el divisor. Pero para esto debo poner en práctica unas observaciones que he colocado en esta parte de acá. Lo primero es que para contar los flujos principales no hay ningún tipo de problema, se hace igual que siempre, es decir, F1, F2 y F3 tendría 3 flujos principales. Pero el detalle viene cuando voy a contar las composiciones independientes. Las composiciones independientes se cuentan en un solo flujo o corriente. Es decir, no importa si es F1, F2 o F3 y debo recordar que ellas tienen las mismas composiciones, voy a contar la composición independiente de un solo flujo. En este caso, por ejemplo, de F1, tengo una sola composición independiente. Y lo voy a anotar acá. Entonces, realizo la suma y obtengo 4 variables. De los flujos conocidos, lo cuento igual que siempre. Tengo un flujo conocido que sería F1. Entonces, acá tendría que anotar un flujo conocido. Las composiciones independientes conocidas, nuevamente lo debo hacer solamente en una línea. Como seleccioné F1, entonces tengo una sola composición independiente que sería X1S. Para los balances independientes, y esa es otra observación que les voy a colocar acá. Los balances independientes siempre son iguales a 1. Es decir, siempre voy a colocar un solo balance independiente.
Entonces, acá tendría que anotar un balance independiente. Las relaciones adicionales. No tengo relaciones adicionales, por lo tanto voy a colocar acá 0. Voy a hacer la suma y voy a obtener 3 ecuaciones independientes. A la variable le quito las ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que en este caso me van a dar 1. Ahora voy a hacer el análisis o el conteo de los grados de libertad para el balance global. Voy a trazar una línea roja para representar lo que viene a ser el balance global, o un recuadro rojo para representar ese balance global. Y voy a contar entonces lo que serían las líneas de entrada a ese recuadro o a ese balance. Sería F1 va a ser la única entrada y la salida sería F5 y F6. Por lo tanto, tengo 3 flujos involucrados. En lo que compete a las composiciones independientes, en F1 tengo una y en F6 tengo una. Debo recordar que en la línea número 5 no tengo composiciones independientes, así que tendría solamente 2 composiciones independientes. Sumo esto y voy a obtener 5 para las variables en el balance global. Los flujos conocidos, conozco un flujo. Las composiciones independientes conocidas, conozco una en la línea número 1 y conozco una en la línea número 6. Entonces tendría 2 composiciones independientes conocidas. Los balances independientes. Tengo 2 sustancias involucradas en el balance global, por lo tanto tengo 2 balances independientes. Las relaciones adicionales. No se me suministró ninguna información adicional, así que sería 0. Sumo esto y obtengo lo que serían las ecuaciones independientes, que son 5. Entonces a la variable le quito las ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que en esta ocasión son 0. Ahora voy a hacer el conteo total. Para el conteo total de los flujos voy a tener 6 flujos. Ahora, en las composiciones independientes, y esta parte es bastante importante, nuevamente interviene esa desviación, derivación o bypass, o está el divisor. Nuevamente debo contar solamente una de las 3 corrientes, en este caso involucradas en el divisor. Allí es donde voy a contar las composiciones independientes. Quiere decir que tendría, proveniente del divisor, tendría una sola composición independiente. Tendría en lo que sería la línea número 4 otra composición independiente y tendría en lo que viene a ser la línea número 6 otra composición independiente. Es decir, tengo 2 composiciones independientes, una que viene de la línea 4 y otra de la línea 6. Y en el divisor, en las corrientes que están involucradas en el divisor, solamente debo contar la composición independiente de una de esas corrientes. Entonces tengo una sola composición independiente que la estoy contando en la línea número 1. Con esto voy a obtener 3 composiciones independientes en total. Lo sumo y me da el número de variables, que sería 9. Los flujos conocidos. Conozco un flujo. Las composiciones independientes conocidas. Y aquí nuevamente dije que tenía una composición independiente posible en F1 y la conozco. Tengo una composición independiente en F4 y la conozco, y tengo una composición independiente en F6 y la conozco. O sea que tengo 3 composiciones independientes conocidas. Para los balances independientes, voy a sumar los balances que obtuve en el evaporador, mezclador y divisor. En este caso, si lo sumo me van a dar 5. Debo recordar que no puedo sumar el global porque el global no aporta balances independientes. Ahora, las relaciones adicionales, no tuve o no se me suministró ninguna información adicional, sería 0. Sumo esto y obtengo el número de ecuaciones independientes. A la variable le quito las ecuaciones independientes y obtengo los grados de libertad, que en esta ocasión son 0. Ahora, sugiero siempre realizar el conteo de grados de libertad o el análisis de grados de libertad, porque ellos me permiten, por ejemplo, elegir por cuál balance o a través de cuál balance voy a empezar. En este caso, en el balance global obtuve los grados de libertad igual a 0. Eso quiere decir que este balance se puede solucionar por completo. Entonces voy a empezar por este balance. Además de ello, cuando yo hago el conteo de los grados de libertad o el análisis de los grados de libertad en totales, obtuve también que me dieron 0. Eso quiere decir que el problema se puede solucionar por completo. Problema se puede solucionar por completo. Por lo tanto, puedo determinar todos los flujos que están involucrados en el problema. Entonces, por eso es que yo sugiero que realicen el análisis de los grados de libertad. Y hasta aquí sería la segunda parte que compete a ese ejercicio 4.32. En la siguiente parte voy a lanzar los balances. En este caso voy a lanzar el balance global
y luego voy a proponer o el balancer evaporador o el balancer mezclador. Si están interesados en asesoría y cursos, voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.